ahora, ya que se formó el embrión, nos va a pasar a la siguiente etapa, que es el periodo fetal. Entonces viene el periodo fetal, en donde ya prácticamente se dedica nada más a crecer y a ganar y a la maduración, precisamente ya estos órganos y sistemas que se diferenciaron a partir de estas tres etapas germinativas. Entonces vamos a ver ahora lo que es el periodo fetal, que va desde 3 meses en adelante hasta la fecha del parto, ¿no? Considerar, pues, para que les quede en memoria, que el periodo embrionario abarca entre las 8 y 9 semanas típicamente. Ya a partir de la 9ª en adelante, 10ª es periodo fetal, ¿vale? Entonces, al comienzo del 3er mes hasta el final de la vida intrauterina se le llama periodo fetal. Y esto es importante también que lo recuerden, la duración normal de un embarazo en la especie humana es de 280 días o bien 40 semanas de la gestación, ¿vale? A partir siempre de la última menstruación. Entonces, por eso comentábamos que para sacar la fecha probable de parto es indispensable que la mujer recuerde fecha de última y siempre lo que menos recuerda. Entonces hay que apuntarla ahí, ya les dije que vayan y pidan a la pollería, a la carnicería, el calendario para que se acuerden siempre cuándo fue la fecha de última regla. Durante el 3er, 4º y 5º mes es extraordinario ya el crecimiento tanto en longitud, mientras que el peso es más notorio en los 2 últimos meses de la gestación. Ya comentábamos que aquí se dedica ya nada más a crecer, a ir madurando ya la función de los órganos y sistemas, y finalmente el mayor peso o la ganancia de peso lo va a tener ya para la siguiente, ¿vale? Recordar, pues, que también la longitud verticenaria, como comentábamos, es el mejor predictor para las semanas de edad gestacional, ¿sabes? Siempre eso grábense desde ahorita. Entonces, ¿cómo quiero yo sacar una buena edad gestacional del embarazo? ¿Cómo quiero yo sacar la edad gestacional del embarazo cuando no sé la fecha de última regla? Pues a través de la longitud verticenaria o de la ultrasonográficamente, ¿vale? Y esto es de mucha utilidad, por eso también la norma oficial mexicana marca que durante el primer trimestre a fuerzas deben de pedirle un ultrasonido a la paciente para corroborar muchas cosas, pero además para establecer bien la edad gestacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final del embarazo, luego a veces nos las envían a nosotros a urgencias porque no saben calcular o no les dan las semanas de gestación y nos las están enviando y saturando el servicio de urgencias nada más para que nosotros les digamos si también las fechas o no, o la edad gestacional, cuando eso nos debe haber establecido desde los primeros meses del embarazo, ¿vale? El desarrollo de la cabeza ahí es más lento en relación al desarrollo del cuerpo. Si ustedes se fijan, conforme iban desarrollándose las vesículas cerebrales, pues era todavía medio amorfo. Conforme va creciendo, bueno, pues ya va adquiriendo mayor forma ya de lo que es el ser humano o la especie humana. Y vean la cabeza aquí, como se ve la protrusión y la prominencia en relación al desarrollo de la cabeza y del cráneo, que está alojando en esta parte pues todo lo que son las vesículas cerebrales cuando ya se están desarrollando. Entonces pareciera aquí, si ustedes se fijan, pues es más el tamaño que tiene la cabeza en relación inclusive que puede tener el resto del cuerpo. Conforme va desarrollando ya el paso de los meses de gestación, de las semanas de gestación, bueno, aquí ya se va diferenciando, ya va teniendo más acorde la relación del cuerpo con la cabeza, en lo que va a ser ya la maduración del feto como tal, sobre todo ya para el embarazo a término, donde ya se desarrollaron por completo hasta las extremidades, como vemos, ¿no? Al tercer mes la cara adquiere ya más aspecto humano. Fíjense los ojos donde estaban, esa placoda del cristalino puede ser pues, lateral, con hundimiento, después que se fue desarrollando, pues ya se va diferenciando la estructura del ojo, y después se tienen que centralizar, de ser laterales se tienen que pasar a ser centrales, ¿verdad? Habrá algunas malformaciones que después lo van a ver, que no migran los ojos y por lo tanto pueden quedar hacia los lados, ¿no? O por ejemplo la placoda auditiva también no se desarrolla, y ustedes han visto por ahí algunas personas que no tienen inclusive pabellón auricular, ¿no? Y no se les forma lógicamente todo el contenido del oído medio por completo. Los ojos se vuelven más ventrales hacia la cara y las orejas se sitúan en su posición definitiva a los lados de la cabeza, de tal manera que aquí ya prácticamente ahora sí ya se puede, cuando lo ve la señora, pues prácticamente dice, ese sí es mi hijo, ¿no? Porque al principio lo ve totalmente deforme, que prácticamente dice que es de ella.
Las extremidades alcanzan ya su longitud total. Los genitales también ya se empiezan a diferenciar. Acuérdense que aquí ya está genéticamente determinado el sexo, ¿verdad? Desde el punto de vista genético. Pero la diferenciación morfológica no se da todavía, sino hacia la 12ª semana ya puede irse determinando por ahí algo. Si alguien alcanza a ver aquí abajo algo, bueno, pues ya puede ir determinando qué es, pero finalmente ya se empieza a diferenciar desde el punto de vista morfológico, porque cuando se va dando la diferenciación de la morfología del aparato genital, pues en las etapas iniciales pareciera como si fuera indiferente la gónada y por lo tanto pues los genitales externos parecieran ambiguos, ¿no? Y ya cuando se decide genéticamente hacia dónde tiene que diferenciarse, por los conductos, tanto los conductos de Wolf o los de Müller, pues ya determina hombre o mujer, ¿verdad? Y habrá normalidades también en un momento dado que, al no diferenciarse, pues quede ahí indefinido, que son los famosos genitales ambiguos en un momento dado, ¿no? Por eso vuelvo a insistir, yo que ahora vemos cromosomas, pues a ver, fíjense la prueba de cromosómica. Las masas intestinales, fíjense, producen una tumefacción voluminosa. Acuérdense cuando el conducto ófalo-mesentérico se estaba formando para desaparecer el saco vitelino. Bueno, pues aquí, vean, todavía en esta relación que existe de relación del tamaño de la cabeza con el cuerpo, la cavidad abdominal todavía no es suficiente para albergar la totalidad en esta parte, sobre todo del intestino medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Produce esta hernia que está aquí, transitoria, porque no caben totalmente las asas intestinales en la cavidad abdominal. Si se fijan, la caja torácica todavía está más grande todavía que la abdominal, y lógicamente la cabeza en proporción, pues fíjense cómo está. Entonces tiene que crecer más todavía el feto para que finalmente el abdomen, la parte abdominal crezca más y finalmente logren meterse las asas intestinales aquí, hacia la cavidad completamente abdominal, y desaparezca esta hernia transitoria umbilical, del conducto ófalo-mesentérico. Será en ocasiones normal que algunos bebés nazcan con una hernia umbilical, pero es transitoria también, porque el cierre no se dio por completo del anillo donde se fijó el cordón umbilical, secundario precisamente como antecedente desde el punto de vista embriológico, que se formó esta tumefacción voluminosa donde alberga el cordón umbilical y forma esta hernia transitoria durante la etapa fetal, ¿no? Habrá también alteraciones o malformaciones que no complete el cierre y se quede abierto aquí, pues lógicamente la cavidad abdominal queda abierta y construida todas las asas intestinales para afuera. Y hay bebés que nacen con esa situación, entonces tendrán que corregirlo inmediatamente para meterle todas las tripas a la panza y cerrarle ahí el defecto que tiene. En el 4º y 5º mes el feto aumenta ya de longitud rápidamente, pues aquí ya se ve un aspecto más bonito, ya no se ve tan feo como aquí, como de alien. El peso del feto aumenta poco a poco, como comentábamos, sobre todo hacia el final ya de los últimos meses, el peso, la ganancia del peso más que la talla ya es más predominante. Y el feto está cubierto por este vello característico y delicado que es el famoso lanugo, ese pelillo que sale ahí en todo el cuerpo, además de la grasa, pues ese es el lanugo con el que nacen unos más, otros menos. Desde el punto de vista genético, ya también por herencia, pues va a determinar también el que tenga más o menos lanugo. Y son visibles ya las cejas y el cabello también, y también desde el punto de vista genético, pues en predisposición, pues va a ver quién tiene más o menos, ¿no? Durante el 5º mes, dice, los movimientos fetales suelen ser ya percibidos claramente por la madre. Entonces, fíjese, más o menos ya la percepción del movimiento fetal ya lo puede hacer a partir del 5º mes, ¿vale? Aunque el bebé ya prácticamente desde la etapa embrionaria ya puede moverse y tener movimiento, realmente lo percibe la mujer hasta el 5º mes, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque hay muchas mujeres que llegan a la urgencia luego y el motivo de consulta dice que porque no se le mueve su bebé. No le preguntas, ¿cuántas semanas tienes de embarazo? 10 semanas. Pues no se le va a mover, no lo va a percibir. Internamente sí se le mueve y tú lo puedes visualizar con el ultrasonido y ahí se está moviendo ya el embrión. Y entre más vaya creciendo, lógicamente, y cuando pasa a ser el feto, bueno, pues ya los movimientos son más intensos, tiene más fuerza, en cuestión de los movimientos de extensión y movimiento que tiene de las extremidades, y por lo tanto ya pega más en lo que es
el abdomen de la mujer y por eso es que ya percibe los movimientos, ¿no? Pero realmente el movimiento como tal, la mujer lo empieza a percibir a partir de las 20 semanas, ¿vale? Para que eso lo consideren y lo expresen también en orientación a la mujer en un momento dado. Durante la segunda mitad de la gestación, dice, el peso aumenta constantemente, ya vimos en todos los últimos meses, y un peso promedio de término de un bebé es alrededor de los 3 kilos 200 gramos aproximadamente. Más o menos, lógicamente, existe la variabilidad. Las desviaciones pueden ser 2,900, 3 kilos, hasta 3,500, el rango de margen para considerar un peso normal de un bebé de término. En el sexto mes tiene aspecto ya arrugado por falta de tejido conectivo y su piel es rojizo. Aquí en el sexto mes se refiere básicamente a sus bebés prematuros, porque están muy pequeñitos, pues la piel prácticamente pareciera transparente, de tal manera que le da ese aspecto rojizo. ¿Por qué? Por todo el sistema circulatorio. Su piel ahí todavía es muy delgadita, no tiene tanta grasa, ni el lanugo ni el vello, y por lo tanto en esos bebés prematuros, quienes han visto un bebé prematuro, pues verán que su piel pareciera prácticamente que es casi transparente, que le da ese aspecto rojizo a la piel, ¿no? El aparato respiratorio también tiene importancia, y el nervioso también, pues lógicamente porque no se han diferenciado por completo en cuanto a la maduración, y empieza este proceso ya de maduración cuando ya se diferenció lo que es el sistema nervioso por un lado y el respiratorio por el otro, a partir del sexto mes y a principios del séptimo mes. Por eso es que un bebé menor de esa edad gestacional, ¿qué le pasa? Pues le complica más la existencia. ¿Por qué? Porque la cuestión pulmonar no está totalmente madura. Pues los pulmones no están maduros, por lo tanto el exponerse ya a una situación de nacimiento le va a implicar riesgo, porque sus pulmones no tienen la capacidad de poder respirar y por lo tanto pues tiene mayor probabilidad de que este bebé fallezca, ¿vale? ¿Quién fue prematuro de aquí? Bienvenido, no están mal. Finalmente todos estos bebés que nacen menos de esta edad gestacional, 28 semanas, 27 para abajo, tienen mayor probabilidad de que entren a una terapia intensiva de cuidados neonatales. Inclusive muchos de ellos en menor edad gestacional, 26 semanas, 25 semanas, tienen que ser conectados a un ventilador precisamente en el apoyo respiratorio, dado que los pulmones no les funcionan todas. En los últimos meses, dice, se redondea el contorno corporal por depósito de grasa subcutánea, que es el famoso vermis gaseoso, ¿no? Entonces, no solamente el pelillo que se iba formando, sino ahora el vermis gaseoso, que es esta grasita blanquecina que le protege y le da esa termorregulación también. Por eso es que es muy común que a veces el bebé cuando nace y tú lo cachas, ¿qué puede pasar? Le va a resbalar y cae a la cubeta, entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya viene mojado por el líquido amniótico y luego más la grasa que tiene aquí se resbala fácilmente. Por eso literal la palabra es cacharlo, porque si no lo cachas se te va a caer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Al finalizar el noveno mes, pues ya fíjense, el cráneo tiene mayor circunferencia, esta cabezota, otros más y otros menos, ¿no? Sobre todo los cardecos. Tiene mayor circunferencia que cualquier otra parte del cuerpo. Fíjense, la capacidad que puede tener inclusive de distensión, lo que es la vagina, como para que pueda quedar por ahí y desplazarse la cabeza, ¿no? El diámetro del diámetro cefálico de un bebé de término es alrededor de 35 centímetros. Pues consideren un diámetro de 35 centímetros, que es por donde va a pasar por el canal del parto. Entonces esa gran capacidad que tiene la vagina de distenderse, pues como para que dé paso a la cabezota del bebé, ¿verdad? Por eso a algunas mamás pues les cuesta más trabajo que otras, sobre todo cuando son primigentas, el primer embarazo. ¿Por qué? Porque la cabeza está grande y le cuesta trabajo desplazarse por lo que es el canal del parto. En la fecha de nacimiento dice el peso, pues no, ya lo habíamos visto, 3 a 3,500, promedio 3,200. La longitud vértice nalga puede ser de 36 centímetros ya de un bebé de término, o bien su longitud vértice talón puede ser de 50 centímetros. Y estas serían las medidas generales para un bebé de término normal. Es vértice nalga y el otro es vértice talón. ¿Sí? Vértice nalga, vértice talón. Entonces un bebé normal, 50 centímetros es lo que mide, ¿no? Que todos esos datos los hace el pediatra cuando lo recibe, lo tiene que medir, para todo eso lo plasma en el certificado para que vaya y determine si es un bebé acorde al término y en condiciones
normal. Fecha probable de parto, pues vean aquí hay una regla, que es la famosa regla de Nigel, que es de la fecha de última regla o como dato de la fecha de última regla, se le suman 7 días a los días, se le restan 3 meses al mes y el año puede quedar igual o pasa al siguiente año dependiendo del mes en donde nos encontremos. Y por eso es importante recordar, pues no solamente nosotros, mejor dicho, la paciente debe de recordar la fecha de última regla. Entonces es obligado, sobre todo para la cuestión del embarazo, que la paciente recuerde su fecha de última regla, porque a partir de ahí nosotros calculamos la fecha probable de parto y establecemos la edad gestacional. Y no sabemos esos datos, adivinos tampoco somos. Y somos brujos de juventud rosas, pero nadie se de ahí, pero finalmente no podemos adivinar, ¿vale? Entonces partimos del dato más importante para una mujer embarazada, que es la fecha de última regla. Usted siempre debe de estar reiterando a la paciente que es su obligación también establecer su fecha de última regla. ¿Vale? Puede haber alteraciones, claro que sí, pues en ese desarrollo aparentemente normal puede haber alteraciones, condiciones maternas que en un momento dado puedan complicar el embarazo, sobre todo lo que tiene que ver con desnutrición, tabaquismo, insuficiencia, que puede dar una insuficiencia placentaria, la diabetes gestacional, entre otros, que pueden condicionar que el crecimiento fetal no sea el adecuado y por lo tanto pues tenga alteraciones también dentro de restricción del crecimiento, bajo peso al nacer, por discordancia inclusive del tamaño, por la cuestión de estos factores que pudieran intervenir, ¿no? Ahora que está de moda, que ahora quiere la paridad de la mujer y ser equiparable, pues se ven que ahora también andan humano en todos lados, ¿no? Entonces, ya no solamente en otros derechos, sino también en la cuestión de los vicios, pues ya también, si no va al antro y no fuma, pues no fue al antro, ¿verdad? Entonces, aquí acuérdense que tanto lo peor para una mujer embarazada es que sea pasiva, no solamente que ella misma sea activa en la cuestión del consumo del tabaco, sino lo peor para una mujer embarazada, en el medio donde se encuentre, pues es que sea una consumidora pasiva, ¿no? En cuestión del tabaquismo. Y aquellas mujeres desnutridas, lógicamente, pues si el bebé se alimenta de los pools de requerimientos importantes para su desarrollo del bebé de la mamá, pues de dónde los va a agarrar si la mamá se encuentra bien comida, no bien desnutrida. Entonces, de aquí la importancia entonces de que la mamá entrara en las mejores condiciones para un embarazo. Pero ¿qué es lo que pasa en la mayoría de nuestras mujeres mexicanas? Primero ni siquiera lo planean. Esa la evento, pues ya cayó, pues ya estoy embarazada. Jamás lo planearon. Jamás van a una consulta preconcepcional pues, para ver en qué condiciones se encuentra y ver esas cuestiones de riesgo que me implicarían un mayor riesgo para mi embarazo. Y dos, pues también están desnutridas. Pero ahorita estamos cayendo en los dos extremos de la cuestión de la nutrición. ¿Cuáles serían? Obesidad y desnutrición. Realmente ahorita ya no vemos tanta desnutrición. Al contrario, estamos viendo un problema muy grave de lo que es la obesidad. ¿Vale? Y entonces insistir en ese famoso plato de buen comer. Nos lo repiten a diario, en todos lados lo vemos, pero es lo que nos hacemos, empezando por la cuestión del gremio de la salud, que son los que peores hábitos de alimentación tenemos. En el caso como ahorita, porque a las 3 de la tarde dando clase sin haber comido. ¿Puedo hacer un diagnóstico prenatal? Sí, lo puedo hacer. Para algunas circunstancias por antecedente de la mujer, de la pareja o antecedentes de embarazos previos que hayan tenido algún problema, pues ya me puedo adelantar en ese diagnóstico prenatal para ir determinando el riesgo que puede tener ese producto y este embarazo con los antecedentes que se tienen. Lo ideal sería tener una consulta prenatal, ya dijimos, y la consejería prenatal, pero pocas parejas realmente acuden a esa consulta preconcepcional. Todas van ya cuando están embarazadas. Y no solamente a principios del embarazo, sino ya va mucho después, que al cabo pues voy a esperar que crezca, y ya que crezca, pues entonces ya voy. Pues no, aquí es, como buen mexicano, pues todo lo hacemos hasta después, es antes. La consulta prenatal y consejería prenatal es antes de que se embarace, porque si ahí se determina que hay un riesgo, ahí se deja implícito y se le recomienda y se le orienta si es conveniente o no que se embarace. Y si no, simplemente que ni lo piense. Tal es el caso, por ejemplo, de las cardiópatas, que les gusta, así como las buenas mujeres de aventureras que son, y aventadas, les dicen no te embaraces porque tu cardiopatía
que tienes es prácticamente de muerte. ¿Y qué es lo que hace? No quiere dar legítimo hijo al príncipe azul, pues se embaraza, a pesar de que ella a las 20 semanas se va a morir, porque no compensó la cardiopatía y se muere. Puedo hacerlo a través de ultrasonido, amniocentesis. Amniocentesis, tomar una muestra de líquido amniótico, se atraviesa una aguja por la panza para que atraviese el útero y llegar hasta la cavidad amniótica para tomar una muestra. Esa se manda a analizar para hacer sobre todo cariotipos cuando hay antecedentes de algún problema ya de malformaciones, o bien en que la rama de alguna manera genealógica haya alteraciones ya per se, o que un producto ya tuvo el antecedente también de alguna malformación, pues la autoridad sería la Consejería Prenatal Genética para saber si hay algún problema, sobre todo desde el punto de vista de la herencia, ¿no? Biopsia de las vellosidades coriales, también donde está la placentota, también se introduce una aguja, se toma la biopsia, igual se manda a analizar para hacer un cariotipo y determinar si ese bebé inclusive ya trae alguna alteración o síndrome genético de malformación o alteración. Doble y triple marcador, aquí se toman muestras de estrógenos, progesterona o de las hormonas normoterapéutica humana para determinar con el doble o triple marcador más el ultrasonido y la amniocentesis o las vellosidades y establecer un mejor diagnóstico de la probable patología o síndrome que pueda traer ese bebé como alteración. Entonces el comentario de esta diapositiva es que ya tenemos recurso pues en la consulta prenatal para hacer y establecer ese riesgo de embarazo y insistirle a la mujer que debe de acudir a la consulta preconcepcional, no es cuando ya esté embarazada, sino es antes, y es lo que se está apostando ahora en el control prenatal, ¿vale? Que lo haga, pues quién sabe. Fíjense, ¿quién está indicado? Se da avanzada, está estudiando medicina, quiere estudiar una especialidad, su especialidad, y luego ya realiza el mujer, pues hasta después piensa en el embarazo, y ya entonces va a tener una edad avanzada que corre mayor riesgo de tener una alteración en cuanto al producto, ¿vale? Antecedente del efecto del tubo neural, como comentábamos, aquí esta zona, sobre todo para la Sierra Gorda, hay mucho antecedente de anencefálicos y lo que es estrabismo por alguna situación por ahí del mosaicismo que hay en algún gen, pues eso predispone sobre todo para allá arriba de la sierra que muchas señoras embarazadas de aquel lado tengan mucho, o sea, es más frecuente los defectos del tubo neural de sus productos, pues mismo estrabismo. Antecedente de síndrome de Down, pues si ya lo hubo, pues ahí de entrada no debe de embarazarse hasta que no tenga el consejo genético. Normalidades cromosómicas, si ya lo hay como antecedente también en la familia, el árbol genealógico, por eso aquí se enlaza mucho con el consejo genético del genetista, que es muy importante. Madre portadora de enfermedades cromosómicas recesivas relacionadas con el sexo y sobre todo la probabilidad que tiene de recidivarlo o bien transmitirlo a la descendencia, al bebé, pues es aquí darle la consejería precisamente para si está establecido esto, pues decirle que mejor no se embaraza. Comprendemos pues esa necesidad de la mujer de sentirse madre, de sentirse realizada como mujer y tener descendencia, pero hay que sopesar riesgos y beneficios. Es un bebé con una malformación o un problema mayor, lo que conlleva esa situación, pues está difícil. Y ya. ¿Dudas? ¿No? Pasamos rápidamente a la otra, no se emocionen. Sí, porque estoy estancada. Entonces ya vimos que se formó el bebé, pero detrás del bebé pues viene la placentota, lógicamente. Entonces, aquí la importancia de la placenta desde el punto de vista, los que están aquí pueden ir a la cárcel también. La importancia que tiene pues esta imagen que ven aquí de la placenta, pues que pareciera un mascote de carne nada más, pero que tiene una gran importancia. ¿Por qué? Pues porque prácticamente es el que se encarga de llevar todos los nutrientes para el desarrollo del bebé y a su vez es el que se encarga de desechar todos los desechos del bebé hacia la corriente materna, ¿no? Para que sean eliminados. Y no solamente eso, se considera que no nomás se da ese aporte de nutrientes y de llevar y de traer o aporte circulatorio, sino lo más importante se considera que es un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque produce hormonas. Entonces es tan importante la funcionalidad de la placenta que hasta llega a ser considerado como un órgano endocrino.
Por eso la mujer tan emocionada la usa y la quiere porque se la pone en el cabello, se la pone como mascarilla aquí, ya sé que tantos inventos hasta. Si se acuerdan ustedes ya muy remotamente, que lo dudo, al segundo mes la superficie de las vellosidades está formada por el sincicio que descansa sobre lo que es la capa de células del citoplasma. Si se acuerdan cómo el sincicio tropoblasto iba caminando, ¿se acuerdan? Iba invadiendo para darle la implantación, formaba vellosidades primarias, secundarias, terciarias, y ya posteriormente la unidad funcional que era el cotiledón cuando ya se establecía por completo la placenta, ¿no? En los meses siguientes, dice, de los troncos de las vellosidades salen prolongaciones que se dirigen hacia los espacios intervellosos o lacunares. Al cuarto mes ya desaparecen las células citoplasmáticas del tejido conectivo, y la única capa que separa la circulación materno-fetal son el sincicio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos, cuando ya se establece realmente esa comunicación ya materno-fetal, que es lo más importante en un momento dado para llevar y traer los nutrientes, ¿no? Y la sangre, lógicamente. Acuérdense del córneo frondoso cuando están estas etapas de diferenciación, ¿verdad? Pues cómo se iban dividiendo las vellosidades, y le da este aspecto de despeinado, por eso se le llama córneo frondoso. Entre más divisiones tengan las vellosidades, pues le daría este aspecto todo despeinado, por eso se le conoce como frondoso, ¿no? Y aquí a considerar, cuando se da la implantación y el desarrollo ya de las vellosidades, pues también existen estas capas o famosas deciduas. Y la decidua pues es la capa de donde se implantó el huevo fecundado a nivel del endometrio. Y esas capas hay que diferenciarlas. La primera de ellas es la decidua basal. La decidua dice que cubre el córneo frondoso, se le llama decidua basal, que es prácticamente donde se dio la implantación. La capa compacta voluminosa con abundantes lípidos y glucógeno, y ahí la importancia en las etapas iniciales de donde se alimenta lo que se está diferenciando en el embrioblasto, porque aquí prácticamente el aporte de esos nutrientes para su desarrollo. La capa que está sobre el polo embrional, es decir, hacia el polo opuesto, se le denomina la decidua capsular, y la decidua parietal está al lado opuesto de lo que es el útero. Nosotros tenemos tres deciduas: la basal, la capsular y la parietal, ¿vale? Y aquí está expresado la que está prácticamente en contacto hacia donde se implantó el córneo frondoso, que sería la basal, y luego aquí sigue lo que sería la decidua capsular y la decidua parietal, que es la más lejana prácticamente hacia el polo opuesto donde se dio la implantación, en la cavidad uterina, pues es lo que correspondería a la decidua parietal. Y el polo opuesto donde se encuentra el desarrollo del bebé sería la decidua capsular, y donde se implantó sería la decidua basal. ¿Sí quedó establecido las tres? Más adelante, conforme avanza el crecimiento del bebé, ya se hace más grande y va ocupando todo lo que es la cavidad del útero. ¿Qué va a pasar? Pues que esta decidua capsular se pega o se adhiere con la decidua parietal. De tal manera que ya no va a haber diferencia o posibilidad de diferenciarla, porque quedaron adheridas. Conforme el bebé va creciendo y va ocupando toda la cavidad del útero, pues prácticamente esta decidua capsular con la parietal que está aquí, pues se juntan, se adhieren como si se fusionaran, ¿no? En las etapas ulteriores, dice, el córneo leve se fusiona con el parietal, que estamos comentando, prácticamente ya cuando el bebé está más grande y que ocupó todo lo que es la cavidad del útero, y la única porción del córneo que participa de los procesos de intercambio es el córneo frondoso, que prácticamente lo que va a diferenciarse más adelante a ser la placenta, ¿no? Pues aquí se encuentra la decidua basal, donde se dio la implantación, y prácticamente aquí ya se encuentra el desarrollo de lo que es la placenta, ¿sí? ¿Qué estructuras se le pueden determinar o diferenciar a la placenta? Pues ya desde el cuarto mes la placenta posee dos componentes importantes: una porción fetal, que pues, es el córneo frondoso, y una porción materna, que es la decidua basal. Aquí donde se dio exactamente la implantación, lo que anteriormente era ese endometrio donde tenía que llegar a implantarse, pues ahora ya no es endometrio, ahora se le conoce como la decidua basal. Y lo que se está desarrollando aquí dentro de las vellosidades primarias, secundarias y terciarias, como iban caminando, se iban diferenciando ya cada vez más hasta formar el córneo frondoso, pues posteriormente va a pasar a ser lo que es la placenta como tal, ¿eh?
existen zonas de unión importantes, sobre todo ya cuando se desarrolla la unidad funcional de la placenta, que es el cotiledón. Entonces existen estas zonas de unión que van a ser muy particulares y que le van a dar como esa división precisamente a las vellosidades, ya que se diferenciaron, y sobre todo que ya se estableció por estos tabiques residuales en compartimentos la unidad funcional de la placenta, que en este caso es el cotiledón. Entonces, así como ya habíamos comentado, tienes unidad funcional en el riñón, que es, ¿cuál es? En el cerebrote, las neuronas. Bueno, aquí también la unidad funcional básica de la placenta va a ser el cotiledón. ¿Por qué? Porque en el cotiledón es donde termina todo lo que es este sistema intervelloso para la circulación, y es donde se va a dar el gran recambio circulatorio y de nutrientes, ¿vale? El aumento del área de la superficie, dice, es paralelo al útero en expansión y durante todo el embarazo, y va a ocupar aproximadamente del 25 al 30% de la superficie interna del útero. Esto lo podemos ver aquí, por ejemplo, toda la superficie que va ocupando la placenta conforme va creciendo, pues dice ya prácticamente para un embarazo a término puede llegar a ocupar hasta un 30% de la superficie del útero, la pura placenta, el lugar, en ocupación del lugar. Y hay placentas muy grandes, sobre todo de hijos macrosómicos, que es una placentota, los que compiten por lugar, lógicamente, pues es una placentota aquí, luego lo que le resta al bebé acá. Por eso las señoras luego tienen un abdomen muy prominente, porque ocupan mucho espacio en relación a la superficie. Fíjese, la placenta de término es de manera discoide, ¿sí? Tiene un diámetro aproximadamente entre 15 a 25 centímetros, es lo que llega a medir la placenta. 3 centímetros de espesor, con un peso aproximado de 500 a 600 gramos. ¿Cuánto pesaba el bebé promedio? 3 kilos. Y al final prácticamente el líquido amniótico que anda cargando las señoras es como de 1 litro, kilo. Los 600 gramos de la placenta, ¿cuánto va? ¿Le pesará o no le pesa la panza a la mamá? Claro que le pesa. Entonces esto hay que recordar, las medidas van a ser más aproximadamente en cuanto al diámetro, 25 centímetros, es de forma discoide, no totalmente circular, con un peso aproximado de 500 gramos, ¿no? Y entonces a la placenta ya en estructura, además de esa descripción, se le describen dos caras importantes. Una cara que es materna y una cara fetal, no hay más, ¿vale? Entonces a la placenta se le describe para su anatomía en cuanto a la descripción, una cara materna y una cara fetal. La cara materna, ¿cuál será? La que se adhiere a lo que es la adhesiva basal, ¿no? Donde se dio la implantación. Y es ahí la importancia porque vean, se observan de 15 a 20 zonas divididas o salientes que son los cotiledones, la unidad funcional. Los surcos que separan a los cotiledones son los tabiques residuales, y así queda dividida la placenta por su cara materna. Entonces, por eso cuando nace el bebé, después de que se da el alumbramiento, que consiste